Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Le cuento al oído del mar que las autoridades del sur del país, por ejemplo, el gobernador de Nariño o el alcalde de Pasto, no se han manifestado suficientemente sobre la situación del departamento y sobre la situación de la ciudad capital a raíz del desastre en Rosas. Nadie ha dicho nada. ¿Será que no les impresiona? ¿Será que tienen manera de vivir en una especie de autarquía y que son autosuficientes para abastarse a sí mismos y que no necesitan ni quien les compre, ni quien les venda, ni quien se comunique con ellos para ningún efecto? Pues No sé. increíble que después de todo este tiempo, doctor Fernando, de esta tragedia que deja incomunicado al país con el sur de nuestro país, exactamente, no haya mucho que decir al respecto, más allá de una noticia que lanzan ayer espectacular, porque esperaban que el presidente llegara y pues no ha podido llegar porque le cayó un rayo al avión y entonces arman noticia con eso y ya la noticia es lo que más me preocupa. Ya la noticia no era... eh, la situación difícil que vive la población del departamento del Cauca, sino que la noticia era que al avión donde iba el presidente Petro y su comitiva le había caído un rayo y que por mal tiempo no había podido aterrizar. Es increíble el afán, no sé, de algunos medios de comunicación por victimizar al presidente, sobre todo cuando buscamos datos. La Organización de Aviación Civil Internacional ha determinado que alrededor de 300 aviones reciben un impacto de rayo cada día. Es normal, están diseñados para soportar ese tipo de percances. Eh, pero bueno, aquí lo convirtieron en noticia. Entonces ya la noticia no era el derrumbe que produjo el taponamiento de la vía panamericana, sino el rayo que le cayó al avión del presidente Petro. En eso estamos. Y a eso le juegan los medios de comunicación. Bueno, yo espero que podamos tener contacto con el gobernador del departamento de Nariño, con alguna persona seria del sur del país que mida las dimensiones de esta tragedia y la manera como Nariño podría sobrevivir, volcándose en una comunicación permanente con el sur, es decir, con el Ecuador, porque no hay otro camino, no hay otro camino, porque pensar en algún desahogo marítimo es pensar en lo impensable. El puerto, el puerto de Tumaco es un puerto muy pequeño, la comunicación entre Tumaco y Pasto no es una comunicación sencilla, algo se podrá hacer, pero algo que creo que no se ha estudiado y que no se sabe exactamente esto cómo se maneje. Y a estas alturas no tenemos ni idea si hay un estimativo alguno de cuál va a ser el tiempo en que esta situación va a permanecer. Bueno, de mar, le quiero decir que si hay un despistado en Colombia es el ministro de Justicia. Al ministro de Justicia se le ha ocurrido la idea maravillosa de que los presos salgan todas las mañanas de la cárcel para irse a trabajar y regresen por las tardes, es decir, a un hotel, y que los fines de semana también salgan, es decir, el hotel cárcel. Eso no se le ocurre sino al ministro de Justicia de Colombia. ¿Usted cree que a alguien serio se le pueda ocurrir semejante barbaridad? Es que es increíble y esto hace parte, doctor Fernando, de la idea que ya habíamos aquí hablado en la hora de la verdad, del cambio que le harán al Código Penal en Colombia. Una propuesta de reforma que va a presentar el petrismo, el gobierno de Petro, ahora entrando en marzo a las sesiones del Congreso de la República, donde la máxima que dice el ministro se tiene que instaurar en el país, el ministro Néstor Osuna, es que haya menos cárcel y más penas restaurativas. Por eso, él propone en uno de esos articulitos el beneficio de que deben tener algunos reclusos para poder ir a trabajar en el día, regresar a dormir en la cárcel en la noche, obviamente, y ojo con el tema. Esa posibilidad no la tiene el que está en una investigación y está detenido de manera preventiva. No la tiene el que cometió un delito de menor cuantía, de menor impacto.
No, esa posibilidad de ir a trabajar en el día y regresar para dormir en la cárcel en la noche, la tendrían también los condenados por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios. A los únicos que no les aplicaría este principio que les va a ayudar, les va a favorecer, va a ser a los que cometieron delitos sexuales contra menores de edad. De resto, todos pueden ser Qué horror. candidatos para salir de la cárcel a trabajar y venir a dormir. Bueno, no le demos a eso más espacio porque es tan absurdo, es tan ridículo lo que está pasando que no vale la pena un comentario. Hay una cosa sí muy grave. FENALCO advierte el aumento del 400% en el valor de los útiles escolares en Antioquia. ¿Por qué en Antioquia solamente? ¿Cuánto está subiendo el precio de los útiles escolares? Llega el momento en que en la mayoría del país, los que tienen el calendario que empieza con el calendario normal, es decir, en el mes de finales de enero a comienzos de febrero, los padres de familia tendrán que ir a abastecerse de útiles para los hijos. ¿En qué condiciones económicas? ¿Qué se sabe sobre eso, Ademar? Pues es realmente aterrador leer los testimonios y esto pues llegó desde el estudio que ha hecho FENALCO en Antioquia respecto de la compra de los útiles escolares. Los padres de familia hace un año salieron a comprar sus útiles y les costó entre 350,000 y 400,000 pesos la lista de útiles para un niño que esté en cuarto de primaria. Estoy hablando de lo más básico, ¿no? 400,000 pesos, redondeemos, eso le costaba. Hoy, esa misma lista de 14 cuadernos, lápices, colores, borradores, sacapuntas, está llegando a los 800,000 pesos. Están realmente asustados, aterrados. Y los padres de familia en la entrevista que les hacían respecto de cómo ven la situación, decían, esto es muy duro porque, por ejemplo, a mi hijo le gustan los cuadernos argollados y tener que hacerle entender que ya no tenemos con qué comprarle cuadernos argollados no es fácil. Y ahora le estamos diciendo, tienes que aguantarte, te vamos a comprar cuaderno, pero no va a ser argollado, va a ser el que viene con pegante y con cosedora, que viene con ganchos. Es lo que queda, porque no hay bolsillo que aguante el nivel de la inflación. FENALCO pues advierte que inclusive este aumento es del 472%, es lo que dijo la directora ejecutiva de FENALCO Qué en horror. Antioquia. 472%, la diferencia entre el año pasado y este año. Pero para Antioquia, ¿por qué para Antioquia? Para Antioquia, doctor Fernando, entendemos que en los próximos días FENALCO Nacional va a sacar el estudio de impacto sobre el tema de útiles escolares. Bueno, averiguar por qué y qué van a hacer los padres de familia a los que se les viene encima semejante carga. Bueno, la paz total, ¿no es cierto? Demar, Colombia le está mandando ayudas humanitarias a Cuba. En el momento en que tenemos un desafío como el que tenemos en Rosas, Colombia se puede desprender de bienes para mandarle a Cuba. Para mandarle a Cuba, ¿por qué? Esta Cuba, no es la primera vez que sale el presidente Petro y su gobierno a darle o a hacerle donaciones humanitarias a Cuba. Aquí hago un paréntesis. No, pues que Cuba es la muestra de un pueblo liberado, de un pueblo próspero, de un sistema que le da de comer a todos y nada hace falta. Pues bien, a pesar de todo lo que dice la izquierda, que es lo que acabo de comentar yo, pues le ha enviado ayudas humanitarias. La primera ayuda fue recientemente se posesionó el presidente Gustavo Petro. El 23 de agosto se anunció que el Ministerio de Salud y Protección Social junto con el Banco de Tejidos del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación de Salud, le donaba a Cuba 3,000 centímetros cuadrados de piel humana para atender a las víctimas de un incendio en Matanzas, Cuba. Fue la primera donación que se hizo por parte de Colombia. La segunda donación llega hace 2 días, se produce por parte del Estado colombiano y esta vez tiene que ver con kits de ayuda a los cubanos por el paso del huracán Iota. Se conoció, porque esto se denunció, pero nadie decía nada a finales del año y tuvieron que salir a aclarar el asunto. 142 toneladas entre kits de cocina, kits de noche y construcción, elementos para el manejo del agua potable, entre otros. Esto los entregó la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres. Lo que se sabe que va dentro de esos kits es lo siguiente.
Son 150.000 mercados que se compraron para ayudas humanitarias. Han dicho que 50.000 se quedaron en Colombia, suponemos que para atender la emergencia en Rosas, entre otros, y 100.000 fueron enviados a Cuba. No nos han dicho todavía quién pagó el flete del envío, cómo se envió esa ayuda. Entre esas ayudas está en la bolsa de mercado, están 12 libras de arroz, 2 libras de azúcar morena, 1 libra de café, 2 libras de frijol, 1 litro de aceite, 800 gramos de leche en polvo, 4 libras de lenteja, 1 libra de harina de maíz, 2 panelas, 3 latas de atún, 2 libras de chocolate, 1 libra de sal, de harina de trigo y de harina de pasta. Fue lo que se le envió a Cuba, doctor Fernando, en momentos en que los niños en La Guajira siguen muriendo, en el Chocó, pero nosotros tenemos como regalarle a Cuba. Muriendo de hambre. De hambre, claro, muriendo de hambre. En Colombia mueren niños de hambre y le hacemos regalos a Cuba. La generosidad es una virtud muy destacable, pero la generosidad del que tiene y del que puede. Uno no le puede negar a la familia lo elemental porque se lo está regalando a otras familias. No, lo de Dijo el Cuba, director de la entidad, doctor Fernando, el señor Pava, que él hubiera querido que fueran más ayudas, pero que importaba más que la cantidad, el afecto que se tiene por la comunidad cubana. bueno, un afecto enorme por la comunidad cubana, un afecto nada destacable por el gobierno de Cuba. Seguimos con la tiranía de los Castro. En Cuba no se puede pensar, no se puede vivir. Y para prueba un botón, ¿cuántos cubanos se están tirando, literalmente tirando al mar para pasar el estrecho y llegar a los Estados Unidos? El fenómeno es un fenómeno creciente. Nunca como ahora están llegando cubanos a los Estados Unidos. Están muy preocupadas las autoridades, especialmente de la Florida y de los Estados Unidos, el gobierno federal, por la cantidad de cubanos que están llegando en las naves más inverosímiles, atravesando o sufriendo todos los peligros. Algunos se ahogan en el estrecho. Es un mar nada fácil de correr, sobre todo si se trata de una embarcación precaria como las que están utilizando con tal de salir de Cuba. Hay unos registros de oleadas de cubanos saliendo de la isla para buscar la libertad. En los Estados Unidos, en 1965 se hablaba de 3.000 personas, en el 80 se habló de 125.000 personas, en 1994 hubo una oleada de 30.000 personas, en el año 2022 se reportó una oleada de 290.000 personas saliendo de la isla de Cuba. 290.000 personas, es una ciudad, es una ciudad. Yo le ruego que me diga cuántos habitantes tiene Pasto, que tengo esa preocupación con Pasto. Pero será por ahí. Pasto tiene 392.000 habitantes. Bueno, casi una ciudad como Pasto. Es el número de habitantes de Cuba que se tiraron literalmente al mar con tal de escapar al régimen tiránico de la isla. ¿Cómo les parece, pues, la noticia? Los están recibiendo los cubanos residentes en los Estados Unidos, que conforman una comunidad muy importante, que ha tenido desarrollos sorprendentes. Los cubanos en los Estados Unidos han dado pruebas de que son muy eficientes y capaces. Y hay muchos que pueden tenderle la mano a desgraciados hermanos suyos que tratan de llegar al continente de cualquier manera que sea. Hay que ver las embarcaciones que utilizan. Por Dios, uno dice, en esto, ¿cómo se puede tirar uno al mar? Se tiran al mar. Tanta es la desesperación que tienen. La desesperación por la falta de libertad, de comida, de alimentos, de todo. Como decía alguien, en Cuba hace falta todo. Empezando por un gobierno que garantice la libertad de la gente, ¿no? ¿Cómo es el agarrón del pacto histórico con los verdes? ¿No son los mismos, acaso? Pues diría uno que sí, porque hacen parte del gobierno, por supuesto, doctor Fernando, pero lo que está ocurriendo es que, recuerde usted, hay una reforma política que está en tránsito en el Congreso de la República y esa reforma política plantea, entre otros, crear o dejar definitivamente el sistema político colombiano de elección en listas cerradas.
Ese es un asunto que no le gusta a los verdes, pero que sí le gusta al pacto histórico, que le gusta al gobierno Petro. El gobierno Petro quiere listas cerradas, pero los verdes dicen no nos gustan las listas cerradas. Ahí hay un agarrón. Lo que viene es que a partir de julio cambia la presidencia, sale Roy Barreras, que hace parte del pacto histórico, y entraría alguien del Partido Verde. Y lo que ha advertido el presidente del Congreso actualmente es que si los verdes no están con el gobierno Petro, ¿qué sentido tiene que puedan ocupar una silla en la presidencia del Senado de la República la próxima legislatura? Es de ese tamaño el agarrón. Los verdes están diciendo, no nos vamos a dejar chantajear, nosotros podemos pensar y podemos opinar y no le vamos a decir a todo que sí, porque simplemente somos partido de gobierno. Muy bien. Le quiero contar que el agarrón entre la ministra de Minas y la viceministra terminó en lo que tenía que terminar, la destitución de la viceministra. Destituyeron a la viceministra de Minas, vaya uno a saber por qué, cuál era la dimensión del desacuerdo y cuál fue finalmente el resultado, pues que ya lo conocemos, la destitución de la ministra. Le doy 2 datos para que los tengan en cuenta. El primero, la ministra Irene Vélez tiene formación en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Ella tiene un máster en estudios culturales de la Universidad Nacional de Colombia y es doctora en geografía y geología de Copenhague. Ahora, la viceministra que acaban de sacar del cargo en el ministerio es ingeniera electricista, maestría y doctorado en ingeniería de la energía y 3 postdoctorados en energías renovables. A ella fue la que acabaron de sacar. Bueno, ya la sacaron, ya se fue. Asunto terminado y terminado como tenía que terminar, con la destitución de la viceministra. Bueno, Demar, hagamos votos porque nuestros hermanos del sur del continente no tengan un presente tan negro como se advierte después del movimiento de la montaña y de la ruina de la carretera panamericana. Trataremos de establecer comunicación con alguien que sea capaz de medir la proyección que tiene esta verdadera tragedia. La montaña se movió en Rosas y liquidó la carretera y nadie sabe a ciencia cierta cuándo podrá recuperarse. Es el resumen, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, aún no tenemos datos de cuándo, pero no se preocupe que ya nos anunciaron carretera de 70 kilómetros doble calzada. Ah, sí, maravilloso, maravilloso, para los próximos 50 años.